Bueno, hola gente, muy buenas noches, espero se encuentren maravillosamente bien. Estamos lunes 25 de noviembre del 2024 y venimos a conversar sobre este tema, ¿verdad? Bueno, que se las trae por ahí, lealtades y cadenas familiares, es el título que lleva esta conversación que espero sea bien dinámica entre todas las personas presentes. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta, acompaño a las personas que precisamente quieren echar una miradita de repente y una movilización sobre estos asuntos de cómo la familia, su historia nos impacta o nos alcanza en nuestra realidad que pareciera que supuestamente estamos muy, vamos a decirlo así, como muy grandecitos y muy en nuestro rollo cada quien y aún así a veces esta parte, ¿verdad?, de la conexión con el sistema se nos pasa por alto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. En realidad es un tema bastante, vamos a decirlo así, introductorio. Vamos a ver, déjenme para acá, ahí está. Es un tema que podríamos decir que es un poco introductorio porque en realidad lo engloba todo en términos de la sistémica o de la mirada sistémica y del transgeneracional. Así que voy a empezar a apuntar algunas ideas. Por favor, háganme saber cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario o sentir en relación a este tema que pueda ser de contribución. También pueden dejar anotado acá en el chat, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan y también ahí, pues si nos da tiempo, si tenemos un poquito de margen de tiempo, pues con todísimo gusto lo vamos a ir aclarando. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les decía, esta parte, bueno, vamos a ver por dónde empiezo de todo, ¿verdad? Porque creo que, por lo menos para mí, el término este de cadenas familiares no era tan común en algún momento de mi vida, en mi infancia o adolescencia. Empezó a resonar no necesariamente dentro de un ámbito más familiar, sino como algunos espacios de práctica espiritual y demás, y se hablaba un poquitillo de eso, pero para mí era como algo que no lo sentía como que me alcanzaba, como que tenía que ver conmigo específicamente, ¿ok? Pero bueno, yo por mi parte iba viviendo mi vida, vamos a decirlo así, tomando supuestamente mis decisiones y llega un punto en donde muchas de estas decisiones empiezan a entrar en cuestionamiento. Lo que alguna gente o para alguna gente es como esta crisis existencial que se maneja en ciertas etapas y en ciertos cierres de ciclos. Y justamente esto hace que yo haga un alto en el camino. Esto también yo lo he comentado, hay una charla en el canal de YouTube que se llama La Noche Oscura del Alma y bueno, un poco por ahí pueden buscarlas, está bien interesante cuando se habló de ese tema, pero ¿a qué voy con esto? Llegan momentos en nuestra vida en donde se generan puntos de inflexión o de cambio, en donde sí o sí tenemos que dejar de ser la versión que estábamos siendo para convertirnos en algo más que todavía no termina como de materializarse con claridad, pero que sabemos que hay un algo más, sobre lo cual implica una renuncia o un cierre de esta versión previa nuestra. En muchas ocasiones, estas versiones que hemos estado viviendo de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, en teoría, propia historia, no es más que el eco de alguna memoria familiar. Entonces, voy a poner pausa acá respecto a cómo nuestra historia puede ser el eco de una memoria familiar, memoria de trauma concretamente familiar, y por qué se expresa en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, en algún punto también les hablaba acerca de que cuando nosotros como seres infinitos, elegimos venir a este planeta y a esta vida que estamos viviendo, pues lo hacemos a través de la la maravillosa experiencia del encarnar un cuerpo. Pero este cuerpo, a pesar de que nos lo dieron en algún momento, vamos a decirlo así, en tamaño bebé, incluso antes de eso en tamaño embrión, este cuerpo no viene vacío.
no viene en absoluta vacío, viene lleno de memorias. Eso creo que, bueno, ya me habrán escuchado mencionarlo, pero aquí voy de nuevo. Eso lo estudia la epigenética. Bueno, la genética obviamente habla del por qué yo tengo canas, ¿verdad? O igual tenía canas desde edades muy tempranas. Es que eso es un rasgo de la familia paterna. Es que ese es un rasgo, ¿verdad? De la forma de las cejas. Es que ese es un rasgo de la familia materna. Entonces, podemos encontrar en la genética como una disciplina, digamos, como una ciencia que estudia justamente todos estos rasgos que como seres humanos, como especies, vamos heredando a partir del grupo de origen del cual venimos. La epigenética, dentro de la genética, la epigenética, lo que empieza a hacer es a estudiar rasgos que tienen que ver específicamente con memorias, vamos a decirlo así, como que además de heredar, ¿verdad? Esta forma de parecido hacia este grupo particular, también heredó sus comprensiones, sus saberes, sus habilidades y también sus traumas. ¿Ok? Esa es la esencia de prácticamente todo lo que vamos a decir el día de hoy. Tiene que ver con que nuestra experiencia no viene vacía ni viene aislada del grupo del cual venimos. ¿Ok? Entonces, en el sistema, ¿verdad? En esta conexión, en esta, vamos a decirlo así, en este tejido que conforman cada uno de los miembros de una familia, se almacenan también las memorias de supervivencia, de eventos traumáticos, etcétera. ¿Por qué? Pues precisamente para poder sobrevivir. El otro día en un proceso grupal, una persona participante me decía, Julia, pero ¿por qué es que solo heredamos lo malo? Y yo le mencionaba a la persona y le decía, no, es que no solamente se hereda lo malo, o sea, es que es muy sencillo para nosotros decir, es que este tema, este patrón de relación de pareja es una cadena que yo heredé de mi sistema. Sí, tal vez viene de ahí, si lo tienes claro, de que viene repitiéndose en varias generaciones, que lo vivió tu abuelo o abuela, tu madre y ahora lo estás viviendo vos, pues tenés un claro indicio de que es transgeneracional, pero lo cierto es que también, además de esas memorias, tenemos estas otras memorias que tienen que ver con la facilidad con la que hacemos algunas cosas en las que somos buenos y buenas. Entonces, no solamente heredamos los dramas y los traumas familiares, heredamos muchísimo más. Nada más, hola Eve, nada más que se nos queda como a veces muy sencillo creer o pretender que únicamente vamos a señalar como que lo que yo, comillas, hago bien y me sale bien en la vida y tal, eso es de mi cosecha. Pero esta vaina que me está afectando, este tema, ¿verdad? Etcétera, no, eso es del sistema. ¿Y qué pasada que el sistema me lo esté cargando a mí? ¿Ok? Entonces, no, del sistema tomamos la luz y la sombra. ¿Ok? Buenas noches, Cris. Em, Teniendo claridad respecto a esto, vamos a hablar un poco acerca de qué son realmente estas cadenas, ¿verdad? Porque parece ser que vamos como con mucha prisa y lo que más nos surge es quitárnoslas, ¿verdad? Y ojo, eso es precisamente lo que perpetúa que sigan existiendo. El pretender quitárnoslas como un acto de me libero de esto porque ya no lo soporto, porque ya no me parece, porque no estoy de acuerdo, porque decido, ¿verdad? No llevar más este tema, en realidad, en realidad primero, ¿verdad? Creo que la vez pasada que hice este espacio de conversación sobre la película romper el círculo, ¿verdad? Era como esta constante en esa película se muestra claramente cómo no se rompe el círculo. Pero bueno, si a alguien le interesa, también está disponible esa charla. Perdón. También está disponible esa charla en YouTube, ¿ok?
Entonces, más allá de querer salir, vamos a decirlo así, como corriendo, corriendo de esta historia que de repente ha estado en el sistema, que de repente ha estado por ahí, disculpe, por ahí como mostrándose con algún grado de recurrencia. Em, Hay que esperarnos tantito y sobre todo mirar y reconciliar lo que sea que esta historia esté mostrando. El hecho de que una historia se repita, lo que está haciendo es dando una nueva oportunidad para la reconciliación, no para la exclusión. ¿Ok? Cuando algo se repite, lo que está buscando es ser integrado con amor. Por eso es que desde las constelaciones familiares y desde el transgeneracional no hablamos de romper, sino de integrar. ¿Ok? ¿Por qué el romper? Porque el romper lo único que garantiza es que el proceso que sea que esté viviendo la persona, la dinámica, la situación, se vuelva a repetir una o dos o incluso tres generaciones después. En realidad llevamos memorias de hasta 7 generaciones atrás. 7, gente. Y nosotros les perdimos el rastro a los abuelos, con costos y sabemos cuáles eran sus nombres, poco más o menos de su historia, pero no tenemos idea, ¿verdad?, de cómo fueron la infancia de estas gentes, cómo fueron sus primeros amores, cómo fueron sus relaciones de pareja, si hubo más de una, cómo vivieron su paternidad, su maternidad, si tuvieron o no migración, qué necesidades pasar, nada de eso sabemos de los abuelos. Y a veces sabemos algo, pero son más, a veces, mm, información que puede ser un tanto delicada porque ya ha pasado, digamos, por la interpretación de la gente que nos lo está dando como información oral, ¿verdad? De tradición oral. Ah, sí, mira, a su abuela le pasó, le sucedió esto, ¿verdad? Entonces, imagínense en esto. Nosotros perdemos un poco nuestro rastro histórico con los abuelos. Y los abuelos son apenas 2 generaciones atrás y nos alcanzan genéticamente, llevamos memorias de hasta 7 generaciones atrás. Entonces, claramente, estas son las que más impactan los padres, los abuelos, los bisabuelos, por cercanía, obviamente, de los eventos vividos por ellos, claro que eso nos van a impactar a nosotros también de forma más importante tal vez. Pero no quiere decir que eso excluya todo el resto de generaciones para atrás, ¿ok? Entonces, hago esta mención para entender que no somos criaturas que llegamos de forma aislada a este mundo o a este plano y que no estamos viviendo una historia aislada. Ese es la mayor, y lo digo por experiencia personal, ese es el mayor acto de soberbia, por un lado, y por otro lado, el mayor acto de ignorancia también, ¿verdad? Creer que nosotros estamos viviendo una vida sumamente auténtica. Y en realidad, normalmente estamos haciendo o repeticiones de los destinos de los miembros del sistema, cual si fuera como volver a estar en la posición de alguna ancestra o ancestro para tratar de ahora hacerlo diferente. ¿Y qué pasaría si ahora no hago esto, si ahora hago lo otro, ¿verdad? Porque en esta memoria temporal que queda en la familia, en el sistema familiar, pues es eso precisamente, estas dinámicas se vuelven a repetir. Eh, Podemos entrar en esto llamado repetición, que es la forma en que normalmente la gente lo cacha al abuelo, ¿verdad? Estoy en una repetición. Sí, mi abuela tuvo una pareja alcohólica, mi mamá también, y yo dije toda la vida que no iba a tener, y resulta que me caso, y después de que me caso, mi pareja empieza a tomar, cosa que en realidad probablemente lo hacía desde un inicio, pero la persona no lo cuantifica o no lo dimensiona hasta que no empieza a ser ya un tema propiamente de la relación. ¿Ok? Esto por un lado. Entonces, esa es la repetición. Cuando la gente ve el patrón de repetición, insisto, al vuelo dice, yo estoy ahí, yo estoy repitiendo la historia de mis primas, la historia de las mujeres de mi familia, la historia de esta abuela en particular, ¿ok?
Y luego la otra parte que se vuelve un poquillo más distinta, no voy a decir difícil, pero sí es diferente de lograr identificar, es cuando, y particularmente no la logramos identificar con claridad porque además de eso hemos decidido que eso es correcto, cuando hemos entrado en patrón de reparación. Entonces, se puede repetir o se puede reparar. Los seres humanos normalmente nos andamos peloteando entre estas dos cosas cuando no tenemos herramientas que nos permitan estar muy anclados en el momento presente y estar muy desde un estado de conciencia. Normalmente vamos a andarnos ahí entre una cosa y otra, una cosa y otra. Por ejemplo, reparación es en la historia de mi familia, muchas mujeres fueron amas de casa, le dijeron a sus descendientes, incluyéndonos nosotras, ¿verdad? Que estudiaran, que viajaran, que tuvieran esto y a veces nos hicieron una lista como pedirle al niño de todo lo que ellas hubiesen querido tener. ¿Y qué hemos hecho de estas generaciones? ¿Verdad? Yo tengo ahorita 43, creo que es lo que hicimos mi generación y algunas otras de forma posterior. ¿Qué han hecho? Cumplir el sueño de las ancestras. Entonces, ancestra, usted se quedó en la casa sosteniendo la dinámica doméstica, sosteniendo la vida, nutriendo y sosteniendo ahí a los hijos que se estaban llevando, pero sintió una gran frustración porque quiso o anheló ir al mundo, anheló ir y viajar y conocer, o anheló tener independencia económica, o anheló, ¿verdad? O anheló, lo que sea que haya anhelado, pues resulta que nosotras en muchas ocasiones hemos destinado nuestra vida a vivir los anhelos de ellas. Porque yo me he encontrado también muchísimas mujeres que en un cierto punto ya de su vida, o sea, ya han sido profesionales, han tenido éxito, tienen independencia económica, han viajado, tienen, ¿verdad? Han cumplido el wish list, ¿verdad? Sí, la lista de deseos de las ancestras y se sienten insatisfechas y no se sienten plenas. ¿Por qué? Porque no están viviendo su propia vida, están viviendo la vida de alguien más. Lo único es que socialmente se ve muy bien, pareciera ser, la independencia económica, y no estoy diciendo de que esté bien o que esté mal, sino es cómo la sociedad lo posiciona y cómo nosotros hemos tomado la lealtad y les hemos dicho, ancestra, ahora yo por todas ustedes. Yo voy a hacer todo lo que usted no pudo hacer, abuela, todo lo que usted no pudo hacer, mamá, ahora yo lo hago. Y hablo en femenino por ser yo mujer. Y todas ustedes que se sintieron desbordadas por tantos hijos y que se sintieron que no tenían tiempo para ustedes mismas, que no sé qué, entonces yo ahora elijo no tener hijos y además mi discurso es que no, porque así yo me dedico tiempo para mí, que no sé qué, y es como estar escuchando a una ancestra. Literal. Súper interesante porque, digamos, ¿cómo saber realmente cómo entrar en una posición de estas si la persona nunca ha tenido realmente la experiencia directa, ¿verdad? De ahí es donde echamos como ojito y cuidado, ¿verdad? Realmente qué tanto la persona está repitiendo esto. Y nuevamente, no es que esté ni bien ni mal su elección, la pregunta es si es realmente suya y si esa elección realmente le da plenitud y satisfacción y le genera paz y gozo y alegría en su vida. O es una elección que pareciera ser que todo perfecto, pero resulta que la persona pasa con crisis de ansiedad, en el trabajo le va terrible con ciertas dinámicas y relaciones entre compañeros o con las jefaturas, o sea, y entonces pareciera ser y algo empieza como a darnos un indicador de que no todo era como tan color de rosas en el paraíso, a pesar de que supuestamente estamos en el paraíso, ¿verdad? Vamos a decirlo así, comparativamente a lo que los ancestros hayan vivido. Y esto igual para los hombres, claramente, ¿verdad? En muchas ocasiones, esta parte se vuelve como muy interesante porque creo que hemos centrado mucho este discurso, por ejemplo, bueno, creo que a los hombres y a las mujeres nos atañen diferentes desafíos. Creo que nuestro gran desafío como mujeres, hablando de temas, por ejemplo, de esto específicamente, de patrones, de lealtades, de cadenas,
¿verdad? Nos atañen distinto porque hay mucha memoria eh, relacionada a temas asociados a la maternidad. No es casual, es la maternidad y particularmente la descendencia sea un tema en muchas sociedades, ¿verdad? O sea, que no haya una, una apertura a recibir hijos, ¿verdad? O sea, que haya como todo este rechazo a la continuidad de la vida, más allá de la maternidad y como cada quien lo quiera vivir, sino es este dar paso a que la vida se continúe. Y sí, sí, todos podríamos tener opiniones interesantes al respecto, pero a lo que voy con esto es que en muchas ocasiones nos pesan, por ejemplo, las muertes en parto de las ancestras, nos pesan las ancestras que vieron morir hijos por hambre, por enfermedad, nos pesan las ancestras que tuvieron pérdidas gestacionales que ni siquiera pudieron llorar. Y claro, después de toda esta masa de montón de trauma, ¿verdad? De otras mujeres antes en nuestro propio linaje, ancestras, ¿verdad? Nosotros somos descendientes, ellas son anteriores, nosotras somos posteriores. Después de todo esto, claramente nuestra historia acá, sí tenemos un montón de oportunidades diferentes, distintas. Y no digo que no estén bien, o sea, por supuesto que las podemos disfrutar, pero no duden de echar de repente una revisadita o un ojito si hay algo que les genera como, sí, a mí me pasa, ¿verdad? Me han llegado consultantes que me dicen, Julia, yo tengo absolutamente todo, o sea, racionalmente me puedo sentar y hacer una lista de las cosas que hay en mi vida, ¿verdad? Y por obviedad tendría que decir, con esto yo tendría que tener plenitud y satisfacción. Tengo pareja, tengo casa, tengo perro, tengo hijos, tengo no sé qué, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no soy feliz, no tengo plenitud. Y entonces ahí, ¿verdad? Esa parte es interesante y también muy movilizadora, porque es empezar a explorar realmente la vida de quien está viviendo, ¿ok? Ese es el gran asunto. Entonces, cuando nacemos dentro de un sistema, dentro de este grupo humano maravilloso que nos da la posibilidad de encarnar un cuerpo, nos vienen dadas todas esas memorias conforme vamos viviendo, vamos haciendo uso, ¿verdad? De los diferentes recursos de sobrevivencia que hay en el sistema, porque pues, es biológico el asunto, ¿verdad? O sea, así como un gato llega y en un 2x3 a veces sin siquiera explicarle mucho, ya sabe usar un arenero, nosotros como especie funcionamos igual. Hay cuestiones que ya están integradas y que muy fácilmente van a ser asimiladas nosotros como especie, ¿verdad? A través de las personas que estén cerca nuestro o incluso de forma supernatural. ¿Por qué? Porque ya es un aprendizaje que está dado, en este caso, en el inconsciente familiar y son herramientas que se tienen. ¿Ok? Entonces nosotros llegamos a esta familia y venimos también con una intención de colocar luz y colocar amor en la sombra del sistema. Y para eso tenemos que entrar en contacto con el sistema y con su sombra. El gran desafío aquí es no caer en la crítica, sino aperturarnos al amor. Y que esto que en el sistema es tan particularmente movilizador, pueda encontrar una respuesta y una acogida desde el amor. Insisto, tal vez lo crucial aquí es mencionarles, cada vez que hablamos de cortar, de cancelar, de romper, automáticamente, es como que quedaran pedacitos ahí listos para que alguien los recogiera y los empezara a armar otra vez. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la mirada? La mirada es de la reconciliación, de la integración, una mirada compasiva, de respeto y de dignidad, por lo que haya sido la historia de las demás personas o de las demás en el caso
de las chicas, de las demás ancestras, vamos a decirlo así, que nos impactan de forma particular, claramente los ancestros también, pero las ancestras se vuelven también constitutivas de nuestra historia por ser mujeres como ellas. Igual para los hombres, sus hombres son constitutivos para ustedes. Uno de los grandes temas, por eso les decía que para mí a nivel transgeneracional hay dos cosas diferentes entre hombres y mujeres. Particularmente las mujeres tenemos mucho este tema muy movido en las últimas décadas. Me atrevo yo a decir que ya vamos casi como unos 60, 70 años, muy movido el tema de la maternidad. Y tanto así es muy interesante, tanto así que en este momento escuchar a una mujer de yo realmente lo que quisiera es tener una familia, me encantaría encontrar un hombre con quien construir un hogar y tener hijos y dedicarme a los hijos y dedicarme al hogar, para muchas mujeres esa cuestión es casi ofensiva. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una elección más, es exactamente una elección más. Em, y bueno, creo yo que por encima de todo, ¿verdad? Cualquier energía destinada a proveer igualdad. La intención sería también de que cada quien pueda elegir lo que quiera, ¿no? Sin juicio y sin restricción. Pero bueno, las mujeres tienen como un tema por ahí con la maternidad, con la conexión con nuestro femenino también, esa es otra historia. Pasamos tan en un tema de competitividad con los hombres, a veces de los pobres ni siquiera se dan cuenta porque es un rollo muy de nosotras, de estar en ese tema de competencia, de soy igual, de puedo hacerlo igual o soy, puedo hacerlo mejor. ¿Verdad? Claro, nosotras ocupamos como 10 tanques de gasolina para un tanque de diésel que ocupa él, ¿verdad? Para hacer exactamente lo mismo, porque la energía masculina y femenina es muy distinta. Y ellos tienen una amplia ventaja sobre ciertas cosas, de la misma manera que nosotros tenemos una amplia ventaja sobre ciertas cosas. Muy interesante por ahí, pero vamos a dejarlo como en esa espinita, ¿ok? Y por otro lado, ¿verdad? Los hombres, me parece que el gran desafío, chicos, así con total respeto y muchísimo amor, lo digo así, digamos, como mujer, creo que el gran desafío para ustedes es reconectar con la masculinidad, porque les han dicho tanto y les han dicho tanto hombres, pero particularmente les hemos dicho las mujeres que lo masculino es malo, que ser hombre por defecto están jodidos ¿verdad? Y son casi así como que lo ideal sería que en el planeta solo hubiera mujeres, ¿verdad? Una cosa a veces pareciera ser ¿verdad? Este asunto, pero de verdad yo creo que para los hombres el gran llamado y el gran desafío es reconstruir su relación con la energía masculina, con su masculino, con la conexión con sus ancestros, con la fuerza de esos hombres que estuvieron antes y que dieron paso a estas familias, tal y como fueron, tal y como fueron. Porque nuevamente, juzgar a esos hombres automáticamente los capta y los deja pegados al juicio de eso que están juzgando o al destino de eso que están juzgando. Voy a leer por acá un comentario. Buenas noches a todos, chicos. Y dice Walter Daniel, el hombre tiene presión social por construir valor y éxito. Si un hombre no logra despegar económica o socialmente, ¿qué parte del sistema familiar tiene que indagar? ¿Línea materna o paterna? Muy interesante, Walter. Yo lo pondría directamente como una constelación, pero me parece que sería más el linaje paterno, porque esta parte del éxito, bueno, el éxito viene dado por la madre, por cierto. Sin embargo, cuando estamos hablando del lugar del hombre en el mundo, ahí sí estaríamos más en el sentir de la conexión con la energía masculina. La energía masculina es el mundo, así de sencillo, es lo externo. La energía femenina es lo interno. La energía masculina es acción, la energía femenina es pasiva, precisamente, es reposada. Eh, entonces sí, me parece, me decís si me permití aclararte la inquietud.
Dice Natalia, y también se critica a la mujer que eligió su maternidad y quedarse en su casa como que no hizo nada. Sí, muchas gracias, Nati. Justamente de eso era lo que estaba hablando hace un momento. O sea, esa elección, por ejemplo, se ve y se critica muchísimo, muchísimo. Es como, ¿y usted en qué trabaja? No, pues yo pues, estoy en la casa y cuido a los chicos, cuido a mis hijos. Y es como, ¿cómo? Y al final de cuentas, ni siquiera es un tema también, insisto, de que están muchas personas, muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres, en reparación de las historias de sus ancestros, en donde las historias de sus ancestras fue de mujeres que no pudieron, que eligieron, vamos a decirlo así, en realidad fueron mujeres que eligieron quedarse en casa, ¿verdad? Y sin embargo, nosotras llegamos y tomamos ese destino, nos peleamos con ese destino y decimos, no, la verdad es que yo no quiero quedarme en la casa, no quiero aprender a cocinar, no quiero hacer nada para la casa, ¿verdad? Y es como un rechazo súper interesante, lo digo también por experiencia personal, porque también estuve varios años en ese mood, ¿verdad? Un rechazo incluso hacia la misma casa, hacia el ámbito doméstico, que en realidad es el que tiene un fuerzón para nosotras como mujeres. Y sí, podemos transformar el espacio privado, en este caso la casa, el hogar, en un lugar de nutrición para nosotras en primera instancia, pero también para eventualmente una pareja, para los hijos. Es un lugar de nutrición energética y espiritual. Quitémonos de la cabeza que es un tema con tener que cocinar, que también es parte de la energía femenina, es la parte, digamos, vamos a decirlo así, como más sólida, si se quiere, más densa, porque literal, ¿verdad? Y por eso es que por más restaurante a los que ustedes vayan, posiblemente la comida de mamá o de una abuela nunca iba a ser igual que ir y comer fuera, por la energía que conlleva ese proceso de nutrir, ¿ok? Entonces, sí, muchas personas se quedan en esta discusión de los roles y demás, pero la verdad es que en el fondo, por encima de todo, y con esto también quiero mencionarlo, ¿verdad? Al final es, en primer lugar, honrar la historia de toda la familia tal y como ha sido. Esa es una invitación crucial. Honrar la historia de la familia tal y como ha sido. Y después de honrar y ya no sentir necesidad de criticar, de tener que hablar, de que qué barbaridad, la abuela que no se separó, que aquel, que no sé qué, que los primos, que los tíos, que las tías, que después de que soltamos toda esa historia, nos podemos poner en un lugar en donde tengamos mayor posibilidad de recibir incluso aquello que viene también del sistema, no solo sus dramas, sino también aquello que nos puede potenciar a algo muchísimo mayor, más amplio, más expansivo, ¿ok? Entonces voy a revisar por aquí, alguien dejó un mensajito por acá. Nicolás dice, y también ahora muchos, tanto hombres como mujeres, no terminan teniendo hijos porque no pudieron o así lo decidieron. Hola, con todo gusto. Sí, exactamente. Ese es el punto. La pregunta es si realmente, bueno, cuando no pueden, en muchas ocasiones tiene que ver con mucha carga transgeneracional que se lleva por ahí y también entender que nosotros estamos viniendo aquí a vivir ya las decisiones que tomamos y en muchas ocasiones no hemos decidido tener hijos, o más bien decidimos no tenerlos. Entonces, vamos a decirlo así, no hay ninguna alma que esté esperando encarnar a través nuestro, a pesar de que nuestra mente pues está un poco de repente sintiendo ese anhelo o ese deseo, pero es también como este reconocimiento de que cada ser humano viene porque hay un acuerdo de almas para poder generar el espacio de encuentro, de conexión, de concepción, de gestación, etcétera. Entonces, esa parte. Y Walter dice, tiene que ver algo el discurso de la ideología de género, las feministas anulan esa parte femenina. Es pecado si los roles antes iban en torno
a tono con la energía del hombre y de la mujer. Es un tema bien interesante, Walter. Creo que hay sectores. Para mí, hablar del feminismo es como hablar de la política, ¿verdad? Hay muchos matices, hay diferentes olas, ¿verdad? O sea, olas dentro de la ideología feminista hay diferentes momentos en donde se han dado avances teóricos y demás y de análisis distintos. No me voy a meter ahí porque realmente creo que no viene al caso como hablarlo mucho y sí creo que como en todo, ¿verdad? Como en todo, podemos encontrar personas que hacen una interpretación muy personal de esto que ellas o ellos viven, llamado feminismo, y en muchas ocasiones ahí también, obviamente, porque no somos seres separados, se vuelcan ahí las proyecciones de las cosas no resueltas en su sistema en las dinámicas de pareja. Es muy interesante, pero no lo vería como necesariamente como desde el enfoque, digamos, específicamente como analizando eso, sino más bien como esta parte de cómo los hombres y las mujeres de nuestras familias también actúan a través de nosotros y sus dramas no resueltos, y yo los puedo poner sobre la mesa militando, por ejemplo, en un partido de izquierda y ahí estoy reivindicando a la gente que pasó hambre, que no sé qué. Justo teníamos esta conversación ahora el fin de semana, ¿verdad? O sea, es como mucha gente que milita en la izquierda, o sea, que milita, es decir, que participa de un partido político de izquierda, que cree en la parte de la justicia social y de las luchas de clases y demás, y ojo, no me estoy burlando ni muchísimo menos, ¿verdad? Estoy haciendo la mención de, son personas que no tienen esa condición, ¿verdad? Es decir, son personas que tienen tan resuelta su vida que tienen tiempo para militar en esto, porque realmente la gente que está en la condición que ellos plantean teóricamente, esa gente prácticamente no tiene tiempo más que para sobrevivir. Lo mismo a veces sucede, por ejemplo, yo en lo personal, soy una mujer que dificultades más o menos, también se las compartía a un grupo el fin de semana. Estudié con becas, estudié en universidades públicas, etcétera, saqué 2 maestrías, trabajé, o sea, yo no tengo la realidad de mis ancestras y no tengo que reparar nada en nombre de ellas. Y por eso es que aunque logré ciertas cosas en el ámbito académico y profesional, finalmente me dedico a otra cosa porque no tengo que seguir el camino que ellas hubiesen querido, anhelado, etcétera. También puedo ir a mí y preguntarme, bueno, ¿y ahora? Yo realmente, ¿cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Qué es lo que realmente motiva mi corazón? Lo moviliza. Y desde ahí empezar a tomar decisiones más coherentes. Ahí, gente, es cuando no rompemos, sino que dejamos los destinos de los otros con nosotros y nos acercamos un poco más a tomar nuestra historia, ¿ok? Y nuestra propia vida. Em, y ya con la intervención de Ivania voy a ir cerrando. Dice Ivania, hola, buenas noches. ¿Qué pasa con las mujeres que desean ser mamás pero no pueden y adoptan y en su adopción ejercen un buen papel materno? ¿Tiene algo que ver con alguna lealtad o demás? Muchas gracias, Ivania, es muy interesante. Normalmente el tema de las adopciones tiene que ver con que en la familia de quien adopta, vamos a decirlo así, de la mamá adoptiva, hay historias de abandono, ¿verdad? De abandono de hijos. Entonces, como esta historia no queda resuelta cuando se abandona a un hijo, 1, 2, 3, 4 generaciones después, alguien, siguiendo la metáfora de dejamos abandonado a uno de los nuestros, va y toma otro y hace esta reposición. ¿Ok? Es muy importante para las personas, aprovecho ya que lo mencionas, es muy importante para las personas que desean tener hijos
y que no pueden, es muy importante, supremamente importante que lo trabajen desde una mirada transgeneracional particularmente, porque es vital resolver primero el anhelo, la búsqueda o la necesidad bueno, resolver primero la no conclusión o la no posibilidad de engendrar hijos propios y todo lo que eso le signifique a la persona antes de adoptar. Porque de lo contrario, lo que tiende a suceder es que la madre adoptiva quiere ocupar el lugar de la mamá y el hijo adoptivo tiene una única mamá. Y esto Hellinger lo menciona y con mucha vehemencia. Y él habla de que el ser padre y madre es un acto biológico, no moral, independientemente de quién haya sido y de, bueno, de quién no, de las condiciones que hayan movido y que hayan imposibilitado a esos padres para poder quedarse con ese hijo, es necesario reconocer que los únicos padres son ellos y los padres adoptivos tienen este rol maravilloso y amoroso de cuidar un hijo que no es suyo. Pero en el tanto ellos puedan honrar a los padres de ese hijo, en el hijo va a estar tranquilo. Y esta es la razón por la que la mayor parte o una gran parte de las adopciones terminan en historias muy dolorosas en donde los hijos, sin razón aparente, empiezan a mostrar los mismos comportamientos de sus padres. Eh, una niña criada bien, vamos a decirlo entre comillas, siempre muy chineada en los mejores colegios y de un pronto a otro decide prostituirse en la adolescencia o decide empezar a consumir drogas el hijo. ¿Por qué? Porque es la única forma en que puede traer a su padre o a su madre a su corazón, porque los adoptivos no le han permitido ni han reconocido a los padres en él. Entonces el hijo se va a encargar de llevar a los padres a la casa adoptiva. Así que sí, hay cosas interesantes en esta parte de mirar con gratitud, con amor, con reconocimiento, justamente eh, las historias de las que venimos y con esa misma gratitud, con ese mismo reconocimiento, con esa misma dignidad, decir, está bien, para mí está bien venir de esta historia. Y dejo la historia de ustedes con ustedes. Y pido permiso para hacerlo un poco diferente a ustedes. No me voy a sentir mejor ni voy a ser mejor que ustedes, solo voy a ser un tanto diferente. Y cuando hacemos esto, los ancestros pueden descansar porque ya sus historias siguen quedando en sus manos y nosotros tenemos las manos disponibles para tomar nuestra propia historia y hacer con esto, pues, lo que dé gozo y alegría a nuestro corazón. ¿Ok? Y bueno, chiquillas y chiquillos, les mando un gran abrazo. Espero que hayan disfrutado este ratito, que haya sido de provecho para ustedes, que tengan una semana espléndida y nada, que estén muy, pero muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego.